Como seres humanos, nosotros tenemos una capacidad de autopercibirnos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras conductas, de nuestras reacciones, y con base en esto y bueno, muchas otras cosas, hacemos o tenemos una imagen personal respecto de cada uno de nosotros. Nosotros nos vemos de una determinada manera, eso es lo que quiere decir. De repente nuestra percepción puede estar de alguna manera parcializada cuando decimos: yo soy buen padre, yo soy buen amigo, yo soy buen trabajador, yo no digo mentiras, yo soy honesto. Y entonces de esa manera decimos: yo soy una buena persona, ¿cierto? Y no sé, tal vez algunos sí lo tengan y digan: no, yo soy malo, yo sí soy terrible. Pero la mayoría de nosotros tenemos un concepto bueno de nosotros, y más si nos miramos en una perspectiva comparativa y decimos: yo no mato, yo no robo, yo no, bueno, y una cantidad de situaciones que uno dice: caramba, esa gente sí es mala, yo al lado de ellos soy un santo, ¿sí? Nuestra mirada es muy subjetiva, muy subjetiva. Así como estudiábamos la semana pasada y hablábamos que también nosotros tenemos una imagen de Dios, y veíamos, si la imagen que tenemos de Dios no es ajustada a como Dios mismo se presenta a través de las Escrituras, entonces el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios falso, no existe, es una mentira, porque es producto de nuestra imaginación. Por eso lo que hablamos hace 8 días, que necesitamos conocer a Dios como Él se revela, como Él se presenta, para que entonces digamos: ok, Dios es esta persona. Y hablábamos, ¿no? Algunos atributos: Dios es santo absoluto, Dios es soberano, Dios es omnisciente, todo lo sabe, Dios es omnipresente, está en todas partes, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, no hay imposibles para Él. Veíamos muchas características: Dios es amor, pero Dios también es justo y hace justicia. Cuando tenemos una perspectiva más amplia y más completa de Dios como creador, como soberano que tiene un plan trazado para toda la humanidad, el universo incluido, empezamos a darnos cuenta de realmente de quién es Dios y si nuestra idea de Dios es ajustada o no a Él. Bueno, eso era lo de hace 8 días. Lo de hoy es respecto de nosotros. ¿Cuál es la realidad del hombre? ¿Realmente somos tan buenos como creemos ser? ¿O realmente somos tan malos como a veces también creemos ser? Es importante, pero absolutamente necesario, que tengamos una imagen correcta de nosotros mismos. ¿Qué dice Dios a través de su palabra de nosotros los hombres? Entonces, yo los invito a que vayamos a Colosenses 1, capítulo 16. Hoy los animo a que tomen nota. Vamos a ver bastantes versículos, muchos de ellos yo no voy a dar el tiempo para que ustedes los busquen. Si son rápidos los van a alcanzar a agarrar. Así que pueden tomar nota y luego los estudian completamente en casa. Colosenses 1, versículo 16 dice, hablando de Jesucristo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es algo que necesitamos conocer en primera instancia. Dios nos creó. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas, y este pasaje nos lo está recordando. Dios es el creador de absolutamente todas las cosas. Con ciencia estableció cómo debe funcionar el organismo humano, el universo, las células, los átomos. Todo lo estableció Dios. Y así como Dios lo estableció, es como funciona.
Pero lo que yo quiero que miremos acá es que, ¿para qué nos creó Dios? Para Él. Dios nos creó para Él mismo. Y esto es sumamente importante porque nosotros los seres humanos tenemos una perspectiva muy egocéntrica. El mundo gira alrededor de mí. Y si yo me acerco a Dios, por poner un ejemplo, es para ver cómo Dios me puede ayudar con mis propósitos, con mis necesidades. Inclusive para muchos la búsqueda de Dios es una búsqueda egocéntrica. El por qué trabajamos, el porqué del dinero, el porqué de las relaciones, el porqué de todo. Nuestra perspectiva es muy centrada en nosotros. Y Dios nos dice, oye, yo te creé para mí. Cuando empezamos a entender que nuestra existencia es para Dios, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de conocer a Dios, de someternos a su voluntad, a sus planes, porque es la manera, como contaban ahora en los testimonios, que empezamos a recibir también las bendiciones de Dios en este tiempo presente. Efesios 1, versículo 4, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, dice la NTV, y eso es algo muy bonito, dice: incluso antes de haber hecho al mundo, antes de Dios haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Yo quiero que nos centremos en esto. Antes de haber hecho al mundo, antes de que Dios creara el universo que existe, Él pensó en ti, en cada uno de nosotros como individuo. Y Dios dijo: yo tengo un plan para cada una de estas personas que van a existir sobre la faz de la tierra. Y yo quiero, como lo hablábamos hace 8 días, yo quiero que cada uno de ellos esté conmigo por la eternidad. Yo quiero bendecir al hombre en gran manera. Esa es nuestra realidad. Somos creados para Él y Él trazó planes para nosotros. Ahora bien, vale la pregunta, en la medida que vamos entendiendo y conociendo todo esto, ¿estás viviendo para Dios? No me respondan, cada uno reflexione. ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás disfrutando los planes que Dios trazó para ti? ¿Conoces los planes que Dios trazó para ti desde antes de que el mundo existiera? Mire que no es que Dios va improvisando contigo. Las embarró, ahora yo qué hago con este otro. No, Dios tiene un plan trazado para ti desde mucho antes de que tú llegaras a existir. Ahora bien, Romanos 9, versículo 20 de la NTV, voy a leerlo también, dice: no digan eso, hablando a los hombres, ¿no? ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Romanos 9:20. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Y Pablo, en esta carta de Romanos, Dios a través de Pablo nos está diciendo: pilas, ¿vas a andar por fuera del plan trazado por Dios para tu vida? ¿Vas a estar tú argumentando con Dios que por qué esto, que por qué lo otro? ¿Quién soy yo para altercar con Dios? El que lo sabe todo, el que es todo amor, el que es todo bondad, el que es perfecto, santo, puro. ¿Creemos que se equivoca en algo de lo que Él hace? Entonces debemos entender que nosotros somos creación de Dios, creados en Él, por Él y para Él, para vivir conforme a sus propósitos, porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12, versículo 2. Entonces, no podemos tomar a la ligera el acercarnos a Dios, el conocer a Dios, porque definitivamente afecta nuestra existencia temporal y eterna. Veamos un poco mejor, más a profundidad, qué implica que hayamos sido creados. Y eso es algo muy bonito porque la palabra dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a Génesis 1, versículo 26 y 27, que es el pasaje donde justamente nos muestra
el momento de la creación del hombre. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo dice varias veces, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Creó un varón y una mujer. Voy a hacer aquí un paréntesis, porque es que hoy en día han inventado cualquier cantidad de cosas y la creación de Dios es muy clara. Dios creó un hombre y una mujer, no hay nada en el medio. Cualquier cosa que hoy un pequeño colectivo, realmente es minúsculo, ha estado haciendo un lobby político y económico para ponerle nombre a ciertas conductas que están llamando identidad de género, ideología de género, no son más que, como vamos a ver más adelante, que trastornos de la personalidad. Pero es que yo me siento una mujer atrapada en un hombre. Es cierto, tú te sientes una mujer atrapada en un hombre. Eres un hombre que tienes un problema interno, que no te sientes identificado con quién eres. Y esto ha llegado a tal punto de la ridiculez que ustedes pueden buscarlo en internet. Hay personas que se sienten que son una lámpara, que son un perro. Y cuando digo, esto no es a manera de broma, hay gente que se siente que es un perro y han mandado a hacer traje de perro y se comportan como perro y van por la calle caminando como un perro y comen comida de perro. Hay gente que se siente que es una lámpara y literalmente están de pie con una la capota de la lámpara, y con un bombillo acá y se encienden, y que realmente hemos llegado. Ahora hay adultos de 60 años que dicen: ¿sabe qué? Yo me siento como de 7 años. Y ustedes buscan las noticias si lo hay. Una pareja adoptó a un señor de 60 años que dice que es una niña de 7. Un señor varón de 60 años fue adoptado por una pareja porque ese varón se siente y se declara que es una niña de 7 años. Bueno, el tema no es ese, no me voy a desviar, pueden buscar en las noticias. Hemos llegado a tal nivel de trastorno mental en la sociedad como consecuencia del pecado, que estamos viviendo todo esto, que parece ridículo que uno tenga que hablar y enseñar que solamente hay varón y hay mujer, porque es evidente. Y la palabra lo dice: Dios creó un varón y una mujer. Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, esto también hay que hacer una anotación, porque hay gente que dice: como somos a imagen y semejanza de Dios, entonces somos dioses. Y como somos dioses, entonces hacemos y deshacemos. Eso no es cierto. Dios no comparte el ser omnisciente, el ser omnipresente, el ser todopoderoso, la santidad absoluta, la soberanía, bueno, etcétera, etcétera. Dios no comparte sus atributos que lo hacen ser Dios, que lo hacen ser único. No hay nadie como Dios, es el único. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces el que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Voy a tratar de ser breve porque es muy interesante y uno se puede meter ahí por todo este tema. Los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que cuando la Biblia habla de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es en estos aspectos. El primero de ellos es acerca de los atributos de la personalidad. ¿Qué hace que una persona sea diferente a un animal, a un árbol, a una piedra? Que tenemos, igual que Dios, un intelecto, ¿cierto? Somos seres racionales, pensantes, que creamos, que tomamos decisiones después de un análisis lógico, inteligente, que adquirimos conocimiento. Bueno, hay un intelecto, hay un conocimiento, hay unas emociones,
Y entonces nosotros, al igual que ellos, experimentamos emociones diferentes. Ira, iba a decir enojo, ira, alegría, tristeza, ansiedad, nervios, miedo, y se pueden sentir al mismo tiempo, ¿cierto? Un padre, una familia, unos papás pueden estar al mismo tiempo nerviosos, ansiosos, orgullosos y felices cuando su hija sale de su casa para ir a otra ciudad a estudiar en la universidad, por ejemplo. Se experimenta muchas emociones diferentes. Somos seres emocionales, pero también somos seres que tenemos una capacidad de tomar decisiones, la voluntad. Analizamos caminos, resultados y decimos, mejor hago esto, mejor no hago esto otro. Tenemos una capacidad de decisión. Entonces, esa es una de las características que nos identifican con Dios y que nos separan del resto de la creación. El hecho de que tenemos esa personalidad, intelecto, emociones y voluntad. Alguno pudiera argumentar y decir, ay, pero los animales tienen personalidad. Es una manera de decirlo, sí, es una clase de personalidad, pero los animales no tienen relación con Dios ni la misma conciencia como la tenemos nosotros. O sea, definitivamente hay una diferencia trazada en la manera en que Dios nos formó a nosotros. Otro aspecto supremamente importante es que Juan 14:24 nos dice que Dios es espíritu. Y nos dice que nosotros debemos comunicarnos con Dios también, y eso únicamente puede hacerlo otro ser espiritual. Dios nos creó a nosotros los seres humanos espirituales, porque Dios, ¿qué quiere con los hombres? Que tengamos una comunión con Dios, y esto también lo hablábamos bastante hace 8 días. Fuimos creados para estar con Dios por la eternidad. Y entonces Dios nos hizo seres espirituales. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Tenemos un espíritu. Dios nos creó como seres espirituales, igual que Él, a su imagen y conforme a su semejanza. Y lo importante de esto es que justamente tenemos conciencia de Dios. Aunque uno no haya sido enseñado en un hogar, llamémosle religioso, nuestro ser dice, caramba, yo sé que hay algo más. Y por eso la gente siempre está buscando algo más, y por eso se meten en Nueva Era, en libros de superación personal, en cosas de magia, de espiritismo, religiones, porque el hombre está buscando, porque es espiritual y está buscando reconectarse con Dios. Como somos espíritu, podemos relacionarnos con Dios de una manera única, como nada más en la creación puede. Y la otra connotación supremamente importante, Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios sembró eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante, Eclesiastés 3:11. Dios dice, ¿sabes qué? Yo te hice eterno. Dios comparte una característica de la deidad y dice, tu espíritu, tu parte inmaterial es eterna. Y esto es algo sumamente importante que lo entendamos. Tú no existes desde siempre. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? No la digas. En ese día en que tú naciste, inclusive empezaste a existir desde que Dios te concibió. La palabra nos lo enseña, ¿cierto? Desde el vientre de tu madre. Dios, ahí está tu existencia. A partir de ese punto empiezas a existir, pero de ese punto en adelante hacia el futuro, tu vida no tiene fin. Tu cuerpo va a morir, pero la palabra de Dios es muy clara cuando enseña que después, cuando venga el juicio, cuando nos encontremos con el Señor y todo eso, tendremos un nuevo cuerpo inmortal, incorruptible, una naturaleza en un cuerpo eterno. No sabemos si cuando dice la Biblia cuerpo, nosotros pensamos en esta clase de cuerpo material, pero es
Es un cuerpo que no se corrompe, así que no sabemos si va a ser material, un cuerpo medio espiritual, como los ángeles. La Biblia no nos da claridad al respecto. Lo que sí nos dice es que es un cuerpo que nunca se destruye, porque somos eternos. Y esto implica algo muy importante. Y es que si somos seres eternos, cuando tú comparas la vida en la tierra, 80, 90 años de vida, con la eternidad, ¿cuánto es la vida en la tierra? La Biblia dice, es un suspiro. Ya se fue. La vida en la tierra es muy corta. Y entonces Dios nos dice, oye, yo te formé para que seas eterno y estés conmigo. Entonces más vale que nosotros tengamos la mirada puesta en las cosas eternas, no tanto en las cosas materiales de este mundo, porque este mundo pasa y todo lo que hay en él. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre con él. Dice la palabra, no hagan tesoros en la tierra, porque eso se pierde, se lo roban o se destruye. Hagan tesoros en el cielo. Si somos eternos, como es lo que somos ahora que tenemos esta conciencia, es un llamado muy importante a que empecemos a enfocarnos en la eternidad y no tanto en nuestro tiempo presente absolutamente pasajero, por un lado. Pero por otro lado, si entendemos que somos espirituales, creados para estar con Dios por la eternidad, más vale que le pongamos cuidado a dónde vamos a estar por la eternidad. Si vamos a estar por la eternidad con Dios, tal y como Él nos creó, o si vamos a estar en la eternidad en eterna condenación, alejados de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es otra de las características en las cuales somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu y tenemos eternidad. ¿Puede alguien decir, no, sabe que yo mejor hago esto para no ser eterno, yo me muero y ya? Dios te creó con eternidad. Aquellos que dicen filosóficamente, no, la vida es esta y uno se muere y ya no hay nada más, están absolutamente equivocados y se van a llevar una terrible sorpresa cuando estén delante de Dios en su trono, estableciendo Dios justicia, como lo hablábamos hace 8 días, porque ahí se van a dar cuenta de su realidad y ya no van a poder hacer absolutamente nada respecto de su eternidad. Es en este tiempo. Otro aspecto en que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y es que somos agentes morales. ¿Qué quiere decir que seamos agentes morales? Que Dios creó al hombre como un agente libre y responsable, capaz de tomar decisiones conscientes que tienen consecuencias. Otra manera sería decirlo, Dios nos creó con libre albedrío. Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay un imperativo: no vas a comer. Dios le dijo: haga lo que le dé la gana con todo, no coma de ese árbol, porque, y le dice la razón, porque el día que comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Miren lo bonito que Dios le está diciendo: oye, tú tienes la libertad de hacerlo, tú puedes hacer lo que quieras, te doy libre albedrío y eres responsable de las decisiones que tomes. ¿Y qué pasó? El hombre comió el árbol y las consecuencias vinieron sobre toda la raza, sobre todo el género humano. Dios le dio al hombre esa capacidad de escoger y nosotros lo vivimos diariamente. Las decisiones que tomamos tenemos que llevar con las consecuencias. Decidí levantarme un poquito tarde y salí y ya había trancón, pues es la consecuencia de la decisión que usted tomó de dormir 10 minuticos más. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y tenemos que asumir la realidad de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Respondemos por nuestros actos. Somos responsables por la creación, por la naturaleza que Dios confió en nuestras manos, como lo veíamos hace un rato.
Somos responsables delante de Dios por nuestras relaciones con las demás personas. Entre ellas la más importante es nuestra relación de pareja. Somos responsables delante de Dios por lo que hacemos en medio de esa relación. Somos responsables delante de Dios por nosotros mismos, el cuidado que tenemos de nosotros mismos, el control del carácter que tenemos de nosotros mismos. Una prueba, una evidencia de que Dios nos hizo con este libre albedrío, con la libertad de escoger y la responsabilidad ante Dios de las consecuencias, es que dice la palabra. Lo veíamos hace 8 días, porque si no vino hace 8 días, lo invito a que escuche la prédica, y está en el canal de YouTube. Es tal la evidencia que tenemos que Dios, todas las personas que han existido, existen o existirán, todos vamos a comparecer delante de Dios a un juicio, donde vamos a rendir cuenta a Dios sobre las cosas que hemos hecho. Una vez más, ¿de qué está hablando? Dios nos hizo como seres libres, conscientes, capaces de tomar decisiones y responsables por las decisiones que tomamos. Y sobre eso vamos a ser juzgados. Otro aspecto en el cual somos hechos imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:28 va de la mano con el 26 y 27, cuando Dios creó al hombre. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ser hechos a imagen y semejanza de Dios quiere decir que somos representantes de Dios en la tierra. Y Dios le ha dado al hombre autoridad y gobierno, señorío sobre la creación, como lo acabamos de ver. Dios es Señor de todas las cosas, pero a los hombres les digo: ustedes también tienen esa responsabilidad de señorear. Y lo entendemos porque cuando estamos en el camino de Dios, conocemos que somos cristianos, nos damos cuenta: caramba, yo soy representante de Dios, yo soy luz como Él es luz, y las personas entonces me van a ver a mí para, a través de mí, conocer a Dios. Somos representantes de Dios, de su autoridad, de su señorío. Otro aspecto de ser hechos a imagen y semejanza de Dios es que el hombre es un ser relacional. Lo racional ya lo habíamos hablado atrás. Es un ser relacional. ¿Qué quiere decir esto? Génesis 1, 26 y 27, si están ahí en eso. Dios viene desde el versículo 1 y dijo Dios: sea la luz, y dijo Dios: sean las estrellas, y dijo Dios: separen las aguas de las aguas, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y su proceso creativo del universo va en este ritmo: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Pero cuando llega al hombre es como que pone pausa, respira y mira lo que dice: entonces dijo Dios. Aquí se detiene. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Introduce por primera vez en la Biblia un plural. Ya no es Dios dijo y se creó, sino Dios empieza a dialogar con alguien más. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nos está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que conocemos y entendemos como la Trinidad. Dios es uno solo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios vive en una relación de comunidad, y cuando va a crear al hombre, habla y nos muestra y lo refleja en las Escrituras que Dios vive en comunidad y nos crea a su imagen para que vivamos en comunidad. Es más, lo vemos en el mismo contexto: varón y hembra los creó. No lo creó solo, ni para estar solo, lo creó para una comunidad, para que se relacione.
Cuando entendemos y conocemos que Dios nos trae a una iglesia, Él dice, oye, esta es ahora tu comunidad, esta es tu familia espiritual, para que te apoyes, para que te comuniques, para que te edifiques, para que juntos glorifiquen a Dios. Somos seres relacionales interdependientes. En eso también somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el hecho de que Dios nos hace seres relacionales tiene una connotación más importante todavía, y es Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Mire qué consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios nos llama, nos crea para que nosotros tengamos una relación personal con Dios. Entendemos ahora por qué somos hechos seres espirituales, por qué tenemos los atributos de la personalidad, porque es que si no sería imposible tener una relación personal con Dios. Y para eso somos creados. Para relacionarnos con Dios. Podemos tomar la decisión de ser indiferentes a Dios, de sencillamente ser religiosos y no tener una experiencia de relación personal con Dios. Pero eso no es a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados a una relación personal con Dios. Hasta aquí la creación del ser humano. Hasta aquí el que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando empezamos a entenderlo de esta manera, nos damos cuenta de lo enormemente privilegiados que somos, de las características tan únicas que Dios transmitió a nosotros, de sus planes perfectos para cada uno de nosotros, de sus planes eternos para cada uno de nosotros. Pero sucede algo. Esta es la creación del hombre, así nos creó Dios a nosotros y tenemos esas características, pero con iba a decir un plus, pero es más bien con algo que le resta, no que le suma, y es ¿cuál es la realidad del ser humano después de la caída? Es decir, después de que Adán y Eva, como primeros hombres de la humanidad, pecaron, y Dios dijo, si ustedes prueban del árbol, van a morir. Ciertamente el hombre y la mujer murieron. Aunque ustedes leen la Biblia y dicen, pero murieron y siguieron viviendo como 900 años, entonces ¿cómo así? Ya vamos a entender en qué consiste la muerte. Pero ciertamente la humanidad murió. Y eso es lo que se refiere a la palabra cuando hablamos de ese pecado original, de la caída del hombre, es que después de que Adán pecó, la humanidad entera cayó bajo maldición. Es más, el mundo, la naturaleza cayó bajo maldición como consecuencia de la decisión del hombre. Génesis 2, versículo 16 y 17 es lo que decíamos ahí al final, ¿no? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Antes de esto, después de esto, antes de la caída, pues, vemos cómo Dios se pasea por el huerto del Edén y se habla de tú a tú con Adán. Tienen una relación no más de linda. Pero después de que el hombre peca, dice que se esconde de Dios, perdió el conocimiento de Dios. Imagínense, ahora el hombre piensa que se puede esconder del Dios que está en todas partes y que todo lo sabe. Cuando el hombre peca, Adán y Eva pecan, y ahí en adelante todos los seres humanos estamos separados de Dios. Perdimos el conocimiento de Dios, perdimos el poder relacionarnos con Dios. De tajo, así radicalmente, se cortó la relación del hombre con Dios. El fin para el cual fuimos creados, el hombre no lo puede experimentar debido a ese suceso, debido a que todos nacemos muertos en el pecado. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Si Dios nos hizo un ser emocional, ¿qué pasa con nuestros pensamientos? ¿Son buenos? ¿Ustedes son muy bien pensados? Nuestras emociones, no somos arrastrados por nuestras emociones a buscar placer en cosas que inclusive sabemos que no son buenas. Llámese un cigarrillo, llámese un bizcochito que uno dice, caramba, pero esto es
pura harina, pura grasa y puro azúcar, que uno sabe que es tóxico para el organismo, pero es que me parece tan rico, y es que somos llevados por el placer, inclusive a hacer lo malo. Entonces, ¿y las decisiones que tomamos? ¿Con base en qué las tomamos? En nuestro propio criterio, en lo que a mí me parece, en lo que ya he hecho. No estamos buscando la sabiduría de Dios. Entonces, entendamos un poco más de manera puntual y específica. Romanos 3, versículo 10 al 12. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Quiénes somos los hombres? Cuando digo hombres es hombre y mujer, no estoy hablando de género humano. ¿Quiénes somos los hombres a los ojos de Dios? Romanos 3, 10 y 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Alguno de ustedes se sentían que era una persona justa? No levante la mano, porque sabemos que ya no lo es. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Usted muy entendido. No hay quien entienda, dice la palabra. No hay quien busque a Dios. Esto es muy importante. A veces decimos, pero yo sí lo busco. No. No hay quien busque a Dios. Si usted ahora de alguna manera dice, pero es que yo estoy buscando a Dios, es porque Dios lo está atrayendo a él, dice la palabra. Nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae. Versículo 12: todos se desviaron, no uno que otro. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Póngale cuidado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Usted se siente muy bueno, sobre todo cuando se compara con los malos. Pero Dios nos está diciendo hoy: oye, no te pilas, no te creas, aterriza, ubícate. No hay bueno ni siquiera uno. Eso se va poniendo peor. Así que abróchense los cinturones un ratico, luego mejora al final. Génesis 8, versículo 21. Este pasaje es en el contexto de cuando Dios limpia la tierra después de tanto pecado que había en el tiempo de Noé. Dice: percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, o sea, en lo más profundo de su ser: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque, póngale cuidado a lo que Dios dice respecto del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué dice? El intento del corazón del hombre desde muy pequeño es malo. Es malo. Y yo les decía la otra vez, uno se da cuenta en un niño pequeño, un bebé con toda su inocencia. ¿Qué pasa? Empieza a maltratar, a golpear, a ser grosero. Cuando habla, dice mentiras. Y entonces uno que es muy rápido para juzgar dice: eso es porque ha escuchado a los papás diciendo mentiras, entonces por eso dice mentiras. Pero no. Mi hijo, 2 años y medio, dice mentiras. Y lo más bonito que me ha enseñado Dios es poder entender esto de una manera muy clara. Somos malos desde que nacemos. El filósofo Rousseau dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No es cierto. Dios dice que el hombre nace malo en una condición de maldad interna, natural. Somos malos. Y en la medida que conocemos a Dios, que nos sometemos a su verdad, Dios nos renueva, somos regenerados, somos hechos nuevas criaturas. Ese es tema para otra semana. ¿Somos buenos? Entonces cuando uno dice: sí, hermanos buenos, no viene nadie, ¿no? Porque sí, hermanos buenos, sí. Por eso siempre pasó. ¿Quiere decir esto que no hay bondad en los hombres? Sí hay bondad en los hombres. Si pensemos en un asesino, violador, alguien que hace cosas terribles, probablemente ese hombre ama a su mamá,
Probablemente si ve un perrito en la calle, lo adopta y lo lleva para su casa y lo baña y lo vacuna y lo cuida con mucho amor y ternura. Ese hombre puede tener actos de bondad, actos de amor con unas personas, pero sin embargo la corrupción y maldad que tiene en su ser se deja ver de una manera, ¿sí? Entonces, aunque somos malos, podemos hacer cosas buenas. Ese es un concepto que a veces es difícil de entender y yo lo voy a poner de esta manera. Imagínense una jaula. Aquí tengo una jaula grande. Hay pájaros que están en el fondo de la jaula, ahí donde está el popó que cae y todo, ahí están los pájaros, todos sucios. Hay otros pájaros que están aquí en la mitad de la jaula parados en los palitos. Y hay otros pájaros que están en la parte más alta de la jaula. Pongámosle que vamos a representar tres clases de personas. Los de abajo son los malos terribles: asesinos, ladrones, violadores, bueno, gente que uno dice esos pecados, esos delitos son muy, muy fuertes. Los de aquí de la mitad son, pongámosle, el hombre corrupto, el deshonesto, el que hace soborno, el que dice mentiras, el que es maltratador. Y aquí arriba están las personas que son muy piadosas, muy religiosas, que hacen obra social, que son muy correctas en su conducta, que tratan de ser buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores, ¿sí? Uno diría, caramba, los de arriba son muy buenos si los comparamos con nosotros, ¿cierto? Lo mismo sucede con la perspectiva de la sociedad. Uno ve personas y dice, esas personas son muy buenas y de una tiene como en alta estima. Pero si miramos completo el panorama, todos están dentro de la misma jaula. Y así es como nos ve Dios. Todos son malos. Que unos sean más terribles en lo que humanamente nosotros experimentamos como terrible, pero ante los ojos de Dios todos han hecho lo malo, todos lo hacemos. ¿Se entiende? Aparte de que somos malos, Romanos 5, versículo 12, somos pecadores. Y es una consecuencia natural, somos malos y somos pecadores. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, lo que hablábamos al comienzo, si comes de este árbol ciertamente morirás, así la muerte pasó a todos los hombres, todos nosotros. Por cuanto, ¿qué dicen? Algunos pecaron. Todos pecaron. Romanos 3:23 nos confirma esto diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Ningún hombre, ningún ser humano en la existencia puede decir, yo no he pecado. Todos los hombres pecaron, excepto Jesucristo, pero Él es Dios, entonces pues, no lo contamos dentro del conteo de los hombres, aunque fue hecho hombre, pero no lo contamos. Todos los hombres pecaron. Todos nosotros, sin falta alguna, somos contados dentro de este pasaje. Somos pecadores. Y como pecadores delante de Dios, ¿eso cómo nos hace? Culpables. Yo soy pecador, si lo pusiéramos en términos nuestros, quiere decir que hemos cometido delito, hemos sido transgresores de la ley. Y como transgresores de la ley, somos delincuentes. Y delante de Dios, que es juez justo, incorruptible, santo, perfecto, no tenemos ninguna oportunidad porque soy delincuente y soy llevado delante del juez justo que va a determinar una condena a mi vida. Somos pecadores. ¿Qué es ser pecador? Porque de pronto alguien puede que no sepa y que es pecador. No matar, no mentir, no robar. Ser pecador es no tener en cuenta a Dios, su palabra, su plan, para someterme a vivir conforme a ella.
Lo pongo en otras palabras, es ser indiferente a Dios. Mucha gente dice: yo soy muy bueno, yo no creo en Dios, no creo en la religiosidad, pero soy muy correcto en mis estándares de conducta. Esa indiferencia a Dios es pecado. No está teniendo en cuenta a Dios porque fue creado para Dios, para sus planes y sus propósitos, y está por su propio camino. O el pecado incluye también el ser rebelde de manera pasiva o activa, es decir, soy rebelde a los mandatos de Dios porque no los conozco. Entonces de repente yo digo groserías. En mi sociedad todos dicen groserías, es lo más normal. Pero voy a un pasaje de la Biblia que dice: no diga groserías. Digo: esperen un momento, yo no sabía que eso era pecado. El hecho de que usted no supiera que era pecado, justamente usted ha sido rebelde a la palabra de Dios por ignorancia, pero ha sido rebelde a la palabra de Dios, no la ha cumplido, no la ha acatado. Así como dice, el desconocimiento de la ley no es excusa. Usted no lee todos los días las normas que se promulgan, pero eso no quiere decir que no se apliquen a su vida. Nosotros somos pecadores, todos. Dios es santo, puro, perfecto, limpio. Que Dios sea santo quiere decir que Él no puede tener nada que ver con la maldad y el pecado. Fuimos creados para comunión con Dios. Dios santo, ¿y el hombre cómo es? Pecador. No puede el hombre acercarse a Dios. Por eso dice ahí: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados. Nadie puede estar en la presencia de Dios, ni ahora ni mucho menos en la eternidad. Una eternidad sin Dios. El ser pecador es lo que nos está diciendo. Entonces, más vale que nosotros empecemos a conocer la verdad de Dios, conocer a Dios y someternos a sus planes, a su voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, en el poder del Espíritu Santo, porque esto no se puede hacer en nuestras fuerzas. Esto todavía empeora un poquito más. Bueno, pero lo que les digo, más adelante mejora, o sea, ¿no? Estamos bajando así como una montaña rusa. Pero es importante que tengamos claridad de nuestra propia realidad. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Mire, si ve que ya empieza a dar un poquito de esperanza. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este pasaje nos empieza a mostrar ya algo de esperanza, ¿cierto? Que lo vamos a ver bien la otra semana. Pero nos muestra nuestra realidad, y es que el hombre, la realidad de todo ser humano es que está muerto en sus delitos y pecados. Muerto para con Dios. Para que lo entendamos, si tuviéramos un muerto aquí al frente, ¿qué relación puedo yo tener con ese muerto? No hay nada que yo pueda interactuar con esa persona. Es un cuerpo sin vida. Si usted le ofrece un tintico, no se lo toma. Si usted le ofrece su comida favorita, no se la come. Si usted le dice: venga, siéntese aquí mejor para que quede más cómodo, no se levanta y se sienta. Es imposible, no hay forma. Nosotros estamos muertos para Dios. No hay forma de que podamos conectarnos, relacionarnos con Él. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pasaje, para que tengamos un poquito de luz de esperanza, nos está hablando de la obra de Jesucristo. Si miráramos el contexto, que no lo vamos a ver, pero nos está diciendo que en Jesucristo, aunque estábamos muertos y separados de Dios, Él nos da vida. Solamente en Jesús podemos superar todos estos obstáculos que estamos entendiendo de nuestra propia realidad como seres humanos, que nos limita tanto. Romanos 6:23 es mucho más claro y directo.
Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice que todos somos pecadores. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte, separados de Dios, ahora y por la eternidad. Alguno podrá decir, ¿cierto? Ay, pero yo antes de creer en Dios, antes de haber rendido mi vida a Jesucristo, yo le decía a Dios que me ayudara y me ayudaba. Alguno lo piensa, ¿cierto? Alguno le pasó. Alguno dice, no, yo le pedí a Dios que me ayudara en los exámenes, que me fuera bien y me iba bien. Yo le pedí a Dios que en este trabajo, y me salía la situación que yo necesitaba. ¿Será porque puedes relacionarte con Dios? Cuando la Biblia nos dice que eso es imposible, es por la misericordia de Dios, porque Dios dice que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Dios dice que toda dádiva y don perfecto proviene de Dios. Si un ateo, si un satanista puede desayunar, tiene una cama donde acostarse, es por la misericordia de Dios, que Dios le ha dado esas cosas buenas a los malos. Ahora bien, tenemos que entender esto: todos los seres humanos somos malos. Así que todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Vamos entendiendo un poco nuestra propia realidad. No, yo sí tengo flecha directa con Dios. En Cristo podemos. Porque en Cristo hemos sido reconciliados con Dios Padre, nuestros pecados perdonados. Hemos sido traídos a la vida en Jesucristo. Por eso, por medio de Jesucristo, tenemos acceso directo a Dios. Y nuestras vidas hoy en Cristo son diferentes. Y tenemos un potencial increíble de todavía crecer mucho más y experimentar más a Dios, ahora y por la eternidad. Pero la realidad que estoy planteando y que quiero que entendamos es la realidad que atañe absolutamente a todos los seres humanos. La película cambia cuando estamos en Cristo Jesús. Pero como les digo, eso es para la semana entrante, no me lo pierdan. Hago ahí la coñita. Entonces, estamos muertos. Pero recordemos, Dios nos hizo seres eternos. Y si la consecuencia del pecado es que morimos, estamos separados de Dios por la eternidad. Esto nos trae dos consecuencias muy terribles: el hecho de ser pecadores. Hay muchas consecuencias, pero voy a referirme solamente a estos dos aspectos que atañen a nuestro intelecto, emociones y voluntad. En esta vida, mientras estamos aquí en la tierra, el hecho de que seamos pecadores nos hace, dice la Biblia, esclavos del pecado. Vamos a Juan 8:34. Somos esclavos del pecado. Dice, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:17 dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, le está hablando a las personas que están en Cristo, como les he dicho, y nos presenta la realidad. ¿Cuál es la realidad de todo ser humano? Es esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir que sea esclavo del pecado? Si soy esclavo, ¿soy libre? Exactamente, estoy sometido a andar en desobediencia a Dios. Esa intención de mi corazón, mi mente está condicionada a enfocarme en lo malo. Entonces yo prefiero decir una mentira para quedar bien, ¿cierto? Yo encuentro placer en una relación sexual por fuera del matrimonio. Yo encuentro la diversión y satisfacción cuando me emborracho. Yo satisfago, yo satisfago mi propio ego, mi orgullo, cuando en una relación de pareja decido no hablarle a mi pareja porque me ofendió, y entonces duró 8 días la ley del silencio. En eso encuentro justicia, me dignifico, me levanto.
y le aplico su castigo. Encontramos placer, somos llevados a tomar decisiones incorrectas, totalmente en contravía de lo que Dios ha establecido para nosotros, porque en esas cosas encontramos un placer. Es la consecuencia de nuestra naturaleza caída, somos esclavos del pecado. Nuestra mente, nuestras emociones, como lo hablábamos antes, yo me siento que soy una mariposa, entonces me comporto como una mariposa, y no, eso es una consecuencia del pecado. Si quiere entenderlo un poquito más, léase Romanos capítulo 1 y ahí dice eso. La gente no quiso tener en cuenta a Dios, no quiso someterse a la voluntad de Dios creador, y entonces dice el pasaje de Romanos 1, dice, ¿sabe qué hizo Dios? ¿No quieren hacerle caso? Haga lo que le dé la gana. Y dice, los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Son trastornos, consecuencias del pecado, de la maldad, de la búsqueda del hombre, de la satisfacción, del placer, que lo encuentran en lo malo. Un sociópata mata a una persona, un psicópata, y siente placer en ello. Que todos los demás en la sociedad dicen terrible, pero él siente placer y le da felicidad. ¡Oh, lo logré! Son trastornos de la conducta. Entonces, somos esclavos del pecado. ¿Qué podemos hacer para liberarnos del pecado? Nada. Para el ser humano es imposible liberarse de la esclavitud del pecado. Para el ser humano es imposible comunicarse con Dios porque está muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Esa es nuestra realidad. Estamos sometidos al pecado, tomamos malas decisiones. Ignorantemente creemos que lo que hacemos es bueno, que nos satisface, que nos agrada, que yo me siento también cuando lo hago. Pero esa relación sexual fuera de matrimonio es pecado, desagrado, Dios está en rebeldía y por eso no puede estar delante de Dios. Y el otro aspecto que es consecuencia del pecado, vamos a Mateo 25:41, nos lo ilustra, y es el hecho de que el ser humano en condición de pecado está condenado. Ya hay una sentencia sobre cada uno de los seres humanos que aún no se ha hecho efectiva, pero tiene fecha en la cual va a empezar a ser efectiva. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también, está Jesucristo hablando y está ilustrando del juicio final y está diciendo qué va a pasar con unos y con otros, pero a los otros está diciendo, cuando digo otros es a los hombres en general. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otros pasajes es llamado infierno. Juan 3, capítulo 18, dice, el que en él cree, hablando de Jesucristo, los invito a que lean el contexto desde el versículo 16, por lo menos, si quieren todo el capítulo 3. El que en él cree, en Jesucristo, no es condenado. Miren que ya nos da la luz de esperanza. El que ha depositado su fe en Jesucristo no va a la condenación eterna en el infierno. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios es absolutamente claro y no hay contradicción alguna en su palabra, como lo vamos a ver la próxima semana respecto del plan de salvación en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Es el único camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para todos los seres humanos la realidad es esta: nacemos y nos vamos derechito al infierno. Pero es que yo soy muy buena gente, pero es que yo he sido
mejor dicho, mejor que yo no se ha portado nadie en la historia de la humanidad. ¿Para dónde me voy? Con todas mis buenas intenciones, con todas mis buenas obras, me voy directo para el infierno porque soy malo, porque soy pecador, porque estoy muerto. No hay esperanza para mí, porque yo ya estoy condenado, porque soy esclavo. Esa es la realidad de cada hombre. Aunque Dios nos creó para algo muy diferente. Y entonces por eso el plan que Dios trazó, para que en Jesucristo todas las personas puedan obtener la salvación. Solo en Jesucristo se paga el precio por nuestros pecados. Solo Jesucristo nos hace libres de la esclavitud del pecado. Solo Jesucristo nos presenta justos delante del Padre. Porque un inocente murió en la cruz por ti. Donde tú debías morir, murió Él en tu lugar. Por puro amor, siendo aún nosotros malos pecadores. La realidad de la humanidad, para todo hombre, es que nace y se va para el infierno. No hay humanamente ninguna otra oportunidad por nuestros propios medios. El único camino es Jesucristo. Ya para ir terminando, es necesario que entendamos que es imposible para el ser humano salvarse por sus propios medios. Mateo 19, versículo 25 y 26. Busquémoslo, les pongo el contexto. Jesucristo está con sus discípulos y llega un joven y le pregunta. Un joven de alguna manera llega delante de Jesucristo sacando mucho pecho, sintiéndose muy orgulloso de que él ha cumplido todos los mandamientos desde muy jovencito, que ha sido muy bueno, y entonces viene aquí a ponerse de alguna manera en esta posición. ¿Qué más debo hacer para tener la vida eterna? Este joven le está preguntando a Dios de qué manera él por sus propios medios y sus propios esfuerzos puede llegar a Dios. Y entonces la respuesta que Jesucristo le da hace que el joven se vaya muy triste y se vaya. Y los discípulos le preguntan, versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Quedan rascando de la cabeza y dicen: si este tipo tan pulcro, tan cumplidor de la ley de Dios, no puede salvarse, entonces ¿quién puede salvarse? Versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Lo digo nuevamente: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es imposible para una persona por sus propios medios alcanzar la salvación. El Salmo 49:7 dice: nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Nadie. No hay forma, no hay oportunidad. El hombre no puede salvarse por sus propios medios. ¿Por qué? Porque es un delincuente condenado. ¿Qué puede hacer el delincuente para escapar del juez cuando fue capturado con las manos en la masa, como dicen, capturado en flagrancia? ¿Cómo puede delante del juez decirle: no, pero yo soy buena gente, no, pero yo hago a todos los pares? No, es que usted lo mató, usted está aquí siendo condenado por el delito que cometió. No hay forma de que huya, de que escape, de que pueda hacer algo para escapar a su propia realidad. Y si reza mucho y es muy piadoso y hace buenas obras, eso sí lo lleva al cielo. Lo puede ayudar a que se libre, pero lo ayuda un poquito, ¿cierto? No ayuda ni un poquito, no sirve para nada. Dice Jeremías que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay nada que yo pueda hacer
delante de Dios que Él diga, uy, ya casi alcanzas. Nada. Y si es una persona muy buena, que nosotros la vemos y decimos, no, es que esa persona sí es muy querida, es que es muy santa, es que es muy buena gente, es que el cariño y cómo nos trata a todos, es que definitivamente sí tiene méritos. ¿Los tiene? No les sirve absolutamente. Hablo de la salvación, ¿no? Ciertamente le ayuda en su forma de ser y ayuda a muchos otros y hace mucho bien, pero respecto de su salvación y de su propia justicia, no puede hacer absolutamente nada. Y si va todos los días a la iglesia y ora mucho y es muy piadoso y cumple todos los requisitos ceremoniales de la religión que practica, así sí puede. Quiero que quede muy claro, no hay absolutamente nada que pueda hacer ningún ser humano que nos acerque a Dios. Palabras de Jesucristo, para los hombres es imposible. Por eso lo que les decía, solo en Jesús